porque la sabiduría penetrará en tu mente y el saber se te hará atractivo. La reflexión cuidará de ti y te protegerá la prudencia para librarte del mal camino y de aquel que te quiere engañar. Ha llegado el momento de la reflexión del día de hoy. Con ustedes, esto es Reflexiones. Las Escrituras nos indican cómo debemos andar en este mundo. Ellas nos dan dirección, nos dan sabiduría, consejos para poder vivir nuestras vidas de acorde a la voluntad de Dios. En esta carretera de la vida, en donde existen muchos caminos, muchas sendas, nosotros debemos ser guiados por Dios y por su palabra, y en cada paso que damos, examinar nuestro caminar y ver por dónde andamos. Examina tus pasos, y de esto hablaremos en la reflexión del día de hoy, como siempre, a la luz de las Escrituras. Proverbios, capítulo 4, versos 25 al 27, dicen: que tus ojos miren lo recto. Y aquí debemos preguntarnos hacia dónde estamos mirando. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué nos llama la atención? ¿Nos llama la atención lo torcido? Sigamos leyendo. Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Y es un consejo y un llamado a abrir nuestros ojos, a no caminar con los ojos cerrados, porque sucede que en esta vida a veces nos enceguecemos, nos enceguece la emoción, el sentimiento, el compromiso, el lazo con ciertas personas que a veces no nos permite ver ciertas cosas, y a veces nuestro camino se empieza a torcer, nuestra vista se empieza a nublar y no vemos por dónde estamos caminando. Así que aquí dice: y que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Viendo el caso aquí, intente caminar con los ojos cerrados por un momento, o va a chocar con algo o va a tropezar con algo, y eso es lo más probable, que se va a terminar accidentando. Y en esto es de abrir los ojos y de mirar qué tenemos adelante, porque podemos caer en una trampa, podemos caer en un engaño. El verso 26 dice: examina la senda que siguen tus pies. Aquí nos está diciendo: observa tu caminar, ve hacia dónde te diriges. Y luego dice: y sean rectos todos tus caminos, no algunos, no el que usted prefiera, sino que sean rectos todos tus caminos. El verso 27 dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda.
aparta tu pie del mal. En nuestro diario vivir y cada día nos vamos a encontrar con diferentes caminos, muchas desviaciones, caminos cortados, caminos pedregosos, caminos sin salida, si no permanecemos en el buen camino. Y al decir en el buen camino, nos vamos a referir en el camino de Dios. Y las Escrituras nos hablan acerca de estos caminos y por qué no debemos tomar esos caminos, esas desviaciones, esos caminos cortados, esos caminos sin salida. Así que las Escrituras nos hablan acerca de estos caminos y la razón por la cual no debemos tomar aquellos caminos. Nos indican por qué camino debemos andar. La pregunta es, ¿cómo hacemos para no desviarnos del camino? El consejo es claro en el versículo que leíamos en el verso 27, que dice, aparta tu pie del mal. O en este caso se refiere, aparta tu pie del mal camino, o aparta tu pie del camino del mal. Por eso que en lo que leíamos decía, examina la senda que siguen tus pies, abre tus ojos a lo que tienes adelante. Y partí al verso 25, que tus ojos miren lo recto. Pero lo principal aquí es examina la senda que siguen tus pies, examina tus pasos o examina el camino que llevas. ¿Cómo hacer que nuestros ojos miren lo recto? ¿Cómo abrir nuestros ojos para ver lo que tenemos al frente? ¿Cómo examinar si nuestro caminar es el correcto? ¿Cómo examinar el sendero que seguimos si nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia? ¿Podemos fiarnos de nuestro parecer? La Escritura dice en Proverbios capítulo 21, verso 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, mas el Señor pesa los corazones. Y eso debemos recordarlo siempre, que Él conoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Él sabe las motivaciones que hay en nosotros, del por qué hacemos ciertas cosas, del por qué decimos ciertas cosas. Él pesa los corazones y Él es el único Dios, el que nos puede librar de no equivocarnos si buscamos su dirección. En Salmos capítulo 119 versos 26 y 27 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Hazme entender el camino de tus mandamientos y te he manifestado mis caminos. Es eso lo que nosotros debemos hacer al orar, al conversar con Dios, en manifestarle en nuestra vida lo que hacemos, lo que vamos a hacer, lo que pensamos hacer. Nuestros planes primero deben pasar por Dios. Hasta en nuestro hablar deberá ser si Dios quiere, porque
¿Qué voluntad estamos haciendo? ¿Somos guiados por nuestras emociones, por nuestras sensaciones o somos guiados por Dios? Y aquí el salmista dice: hazme entender el camino de tus mandamientos. Los mandamientos de Dios nos trazan también un camino para andar por ellos. La senda principal es el amor que está en sus mandamientos, porque en los mandamientos dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el camino de los mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué hacer y qué no hacer? Por eso es que el salmista dice allí en el verso 27: hazme entender el camino de tus mandamientos, abre mi entendimiento, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Si no andamos por ese camino, entonces, ¿qué camino estamos siguiendo? El de nuestras corazonadas, el camino de yo hago lo que quiero. En las Escrituras siempre vamos a encontrar pasajes que hablan de sus caminos, de los caminos de Dios. Y no es que hayan muchos caminos, sino que los caminos de Dios son el camino de justicia, el camino de santidad, el camino del amor, el camino de la sabiduría, el camino de la verdad, etc. Nos vamos a encontrar con eso al leer las Escrituras, y a eso se refiere cuando habla de los caminos de Dios. Todo ello son la senda por la cual debemos andar para no equivocarnos, para no salirnos del camino ni tomar otras veredas ni el camino del mal, para no caer, para no tropezar, para no confundirnos. Así que sea Dios abriendo los ojos de nuestro entendimiento para examinar nuestro caminar y ver por dónde andan nuestros pasos. Por eso, examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos, como leíamos hace un momento. Algo que tenemos que saber es que Dios es omnisciente y omnipresente. Eso significa que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo conoce y que está en todo lugar, y a Él no le engañamos. Y esto usted tal vez ya lo sepa, pero el problema ocurre cuando comenzamos a vivir como si Dios no nos viera o no supiera por dónde andan nuestros pasos. No nos engañemos a nosotros mismos, no pretendamos engañar a Dios. Por eso, examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos. Es por ello que cada día y en todo momento debemos examinarnos para ver, analizar cómo andamos, si se han deslizado nuestros pasos por otras veredas. Al hacer este examen, ni siquiera debiéramos confiar en nuestra propia opinión ni en nuestro corazón. Debemos acercarnos a Dios de todo corazón y pedirle que abra nuestro entendimiento para que podamos ver aquello que a lo mejor no estamos viendo. Para corregir nuestro andar, debemos pedirle a Dios
que guíe nuestros pasos, para así vivir de acorde a su voluntad y a su palabra, ya que a nuestro parecer tal vez veamos un caminar recto, pero tal vez no es así. Así que su palabra nos debe guiar. Ella nos librará de todo mal camino para que lo hagamos con paso firme y seguro en esta vida hasta que el Señor venga. El salmista oraba de la siguiente manera. En el Salmo 139, 23 y 24 dice: oh Dios, examíname. Mire qué tremendo. Examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Verso 24. Mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios, y mira si voy por el camino del mal, porque a veces nos podemos autoengañar, autoconvencer, y es por eso que en este examen que tenemos que hacer a diario, en cada momento de nuestra vida, en cada decisión, a cada paso que demos, debemos ser guiados por Dios. En el Salmo 25, versos 4 y 5 dice: muéstrame, Señor, tus caminos. Vuelvo a leer: muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Y luego dice en el 5: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad. En estos caminos nosotros debemos andar en el camino de Dios, que ya dijimos todo lo que es y ya vamos a andar en ello. El Salmo 143, verso 8 al 10 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y es Dios quien nos lleva por el camino recto. Pero es puntual en la cita que leíamos, que le dice: hazme saber el camino por donde ando. Y tu espíritu me guíe por tierra recta, por camino derecho. Necesitamos a Dios para ver nuestros pasos, ver por dónde andamos. No autoengañarnos y decir que está todo bien. Debemos hacer este examen. Siempre examinar nuestros pasos. Si es Dios quien debe guiar nuestros pasos y no nosotros, no nuestros sentimientos, no nuestra intuición, no el instinto,
debemos ser guiados y gobernados por Dios. Es la única forma de andar en sus caminos. Él nos guiará para enderezar nuestros pasos si es que se han torcido. Dios abrirá nuestros ojos para poder ver aún lo oculto. Es por ello que necesitamos de Dios, de su palabra, de su guía, de su luz, para poder examinar nuestros pasos correctamente. La Escritura nos revela la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que también nos muestra todos los caminos que existen. Todos. Y también nos indica qué camino seguir y cómo andar en él. Son muchos los caminos que se abren a nuestro andar, cada día y a cada momento. Y son diversos los caminos y distintos los que enfrentamos cada día. ¿Hacia dónde van tus pasos? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Puedes ver hacia dónde vas? ¿O estás caminando o siguiendo la ruta sin ver? Examinemos nuestros pasos y dejemos que la Escritura nos enseñe. Dijimos que hay muchos caminos, y en esos caminos que nos describe la Biblia nos habla del camino de la mentira y del camino de la verdad. En Salmos capítulo 119, versículos 29 y 30 dice: aparta de mí el camino de la mentira. Ahí está el camino de la mentira. Dice: y en tu misericordia concédeme tu ley. Verso 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Aparta de mí el camino de la mentira. Sigamos leyendo. Salmo, el mismo capítulo 119 y el verso 104. Dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y ya sabemos quién es el que miente desde el principio. Ya sabemos por las Escrituras quién es el padre de mentira. No sigamos ese camino, no sigamos el camino de la mentira, sino que andemos en la verdad y con la verdad y por la verdad. El Señor es la verdad. Su palabra es verdad. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 dice: el que dice yo lo conozco, hablando de conocer a Dios, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Sí, porque a lo mejor en esto del camino de la mentira decimos: pero yo no miento, pero yo no soy mentiroso. Pero a lo mejor nos estamos engañando, porque si no guardamos sus mandamientos, dice este pasaje, somos mentirosos y la verdad de Dios no está en nosotros. Y sucede que cada día enfrentamos situaciones. ¿Y qué es lo que aflora en tu boca? Cuando te tienes que excusar, ¿dices la verdad o aflora la mentira en tus labios? Primera de Juan, capítulo 1, verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él,
o sea, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así que la mentira no es solo el engaño que se hace con la boca, sino que también cuando no practicamos la verdad y con la boca decimos que amamos a Dios, que tenemos comunión con Él, pero nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Así que la senda que debemos andar no es el camino de la mentira, sino el camino de la verdad. Y la Escritura también nos muestra otros caminos. El camino del necio y el camino del sabio. Allí en Proverbios, capítulo 12, verso 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio, en su opinión, dice que está todo bien. No acepta consejos. El necio no acepta corrección ni que le digan nada. Ese es el problema del camino del necio, que no permite que le corrijan, no permite que le aconsejen y cree estar bien. Pero acá dice la Escritura que el que obedece al consejo es sabio. Así que no sigamos el camino del necio, no sigamos su camino. Proverbios capítulo 4, versos 11 al 19 dice: por el camino de la sabiduría te he encaminado, por veredas derechas te he hecho andar. Este es el camino del sabio. Cuando andes, el verso 12 dice: no se acortarán tus pasos, y si corres no tropezarás. Verso 13: aférrate a la instrucción, que es lo que no hace el necio. No permite la instrucción. Dice: aférrate a la instrucción, no la dejes, guárdala, porque ella es tu vida. En el camino del sabio tenemos que buscar la sabiduría de Dios, tomar consejo, leer la palabra de Dios para hallar consejo en ella, instrucción, enseñanza en ella. Verso 13 dice: aférrate a la instrucción, no la dejes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, no pases por esta vereda. Apártate de ella, pasa de largo, porque ellos no duermen si no hacen el mal, pierden el sueño si no hacen caer a alguno, porque su comida es pan de maldad y su bebida vino de violencia. Verso 18 dice: la senda de los justos, el camino de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En este caminar no nacemos sabiéndolas todas, de hecho nunca lo vamos a saber todo, pero cada día debemos ir creciendo en gracia, creciendo en fe, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en sabiduría. Por eso que la senda de los justos, el camino de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento. Cada vez debe haber mayor luz en nosotros para no tropezar. Porque dice acá, el verso 19, que el camino de los malos, el camino de los malvados, es como la oscuridad, todo lo contrario al camino de los justos, y no saben en qué tropiezan.
no hay luz. El camino del necio no tiene luz porque no hay consejo, no hay sabiduría, no hay inteligencia, no hay instrucción, no hay enseñanza. Por eso que el camino que debemos seguir es el camino de la sabiduría. No sigamos el camino del necio. No desechemos nunca el consejo. No desechemos nunca la sabiduría ni la instrucción. Caminemos por la senda de la sabiduría. Y la Escritura también nos habla sobre otro camino, sobre el camino del perverso y los de perfecto camino. Los que no tienen un camino perverso, los que no tienen un camino malo, a eso se refiere con los de perfecto camino. Y en este contraste, Proverbios capítulo 21, verso 8 dice: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Ojo con esto, el camino del hombre perverso es torcido y extraño. Proverbios capítulo 22, versos 5 y 6 dice: espinos y lazos, o sea, sufrimiento y trampas, hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos, se alejará de este camino del perverso. Y luego dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Leíamos en el ejemplo anterior del camino del necio, que era por falta de instrucción, de consejo. Y ojalá a todos los jóvenes, a los que van a formar familia o a tener hijos, se les inculcara no solo buscar la sabiduría, el consejo, la instrucción, sino también de enseñarle eso a sus hijos. Ojalá en mi tiempo nos hubiesen enseñado eso, de transmitir sabiduría a los hijos, de transmitir consejo, de formar niños sabios, para que no caigan en estos caminos, en el camino del necio o sigan el camino del perverso, que como dice acá es solo sufrimiento y trampas, y del cual hay que apartarse, porque el camino del perverso, dijimos, es torcido y extraño. Proverbios capítulo 11 verso 20 dice: abominación son a Dios los perversos de corazón. Y esto nos denota que estos de perverso camino es porque su corazón ya es perverso, su corazón ya es torcido. Pero luego dice aquí en Proverbios 11:20: mas los perfectos de camino les son agradables. Proverbios 28, verso 18 dice: el que en integridad camina será salvo, pero el de perversos caminos caerá en algunos de ellos, caerá en sus propios caminos, caerá en su propia maldad. Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos,
Verso 24. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y esto es lo que decíamos antes de empezar con esto de los caminos, de que es Dios quien debe guiarnos en este andar y examinarnos y hacernos ver si en nuestro corazón hay camino de perversidad, si hay camino de necedad, si hay camino de mentira. Es Dios quien nos examina y nos hace ver hacia dónde van nuestros pasos, cómo está nuestro caminar para que podamos enderezar nuestro caminar. Y si nos hemos alejado, volver al camino. Las Escrituras también nos hablan del mal camino y el buen camino. Salmo 119, verso 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Aquí vemos la importancia de las Escrituras. Sigamos leyendo Isaías, capítulo 65, verso 2. Dice, hablando Dios: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Subrayé eso, a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. O sea, el cual anda por un camino malo. ¿Y cuál es ese camino? Dice, en pos de sus pensamientos. Cuando andamos en base a nuestros pensamientos, cuando andamos en nuestros propios razonamientos, instintos, y no de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos actuando rebeldemente, porque no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí lo describe de esta manera, como un camino no bueno, como un mal camino. Y así comenzó el padre de mentira, haciendo su voluntad y rebelándose contra Dios. Así actuó el primer hombre. Y en adelante, nosotros debemos cuidarnos de ese camino, de ese mal camino, que es el camino que nos desligamos de Dios, en donde comenzamos a hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, en donde nos convertimos en rebelde. En eso nos convertimos cuando no hacemos caso a la palabra de Dios. Y debemos cuidarnos de ese camino, de ese mal camino, de ese camino de rebeldía. Ese es el mal camino, para no tomarlo, porque ya sabemos el fin de la rebeldía. Este camino de rebeldía es donde hacemos lo contrario a lo que Dios dice que tenemos que hacer y no lo hacemos. Ese es el mal camino, es un camino de rebeldía. Pero ahora hablemos del buen camino. Proverbios, capítulo 2, versos 6. Porque el Señor da la sabiduría, y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Verso 9. Entonces comprenderás que es justicia, juicio y equidad
y todo buen camino. Cuando, verso 10, cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma. Allí, cuando la sabiduría entre en nuestro corazón, allí vamos a entender y vamos a comprender qué es un buen camino y qué es un mal camino, por donde debemos andar cuando la sabiduría penetre en nuestro corazón y el conocimiento sea grato a nuestra alma. Verso 11, la reflexión te guardará la prudencia para librarte del mal camino y de aquel que habla con engaños. Jeremías capítulo 23 versos 21 y 22 dice: no envié, aquí hablando de Dios, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban, hablando de los falsos profetas. El verso 22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Así que nuestros hechos delatan y también indican en qué camino andamos. Nuestras acciones y nuestras obras muestran por dónde van nuestros pasos. Y aquí estos falsos profetas torcieron al pueblo. No hicieron volver al pueblo de su mal camino, ni volverse de la maldad de sus obras. Si es que ellos hubieran escuchado la palabra de Dios, se hubiesen vuelto de su mal camino. Esa es la importancia de enseñar y de hablar las Escrituras. Y también hay otro camino en las Escrituras y nos vamos a encontrar con el camino del perezoso, así como también el del diligente, y en todos los sentidos. Proverbios capítulo 15 verso 19 dice: el camino del perezoso, en todos los sentidos, perezoso, el camino del perezoso es como un seto de espinos, o sea, le va a dar sufrimiento y dolor. Mas la vereda de los rectos, o el camino de los rectos, es como una calzada. La Biblia siempre nos llama a ser diligentes y no perezosos, porque el perezoso no llegará a ninguna parte, porque el perezoso no prosperará. Y estamos hablando del perezoso, ya sea flojo, no trabajador, y también de aquel que es flojo espiritualmente, aquel que es perezoso espiritualmente, no llegará a ninguna parte. Su vida no será productiva, ni su vida espiritual tampoco. Proverbios capítulo 13 verso 4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada.
Romanos capítulo 12, verso 11 dice: en lo que requiere diligencia, hablándonos a nosotros, no perezosos, sino como fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y servir al Señor no es estar encerrado entre cuatro paredes, eso no es servir al Señor, ni cumplir con todos los rituales o ceremonias, no, eso no es servir al Señor, ni cantar bonito. Servir al Señor es hacer todo lo que Él ordena, y cuando lo hacemos hay un buen testimonio que predica mucho más fuerte que tus palabras. Dejemos la pereza, dejemos a un lado la comodidad y el sueño y comencemos a andar, comencemos a caminar, comencemos a servir, a ser útiles en la obra. Así que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Podríamos hablar mucho del perezoso, pero ya sabemos que ahí mismo en el libro de Proverbios le da el ejemplo al perezoso, que mire la hormiga, cómo trabaja, cómo produce para el tiempo que no puede trabajar, para el invierno. Pero el perezoso no piensa, el perezoso no ahorra, el perezoso no produce. La Biblia siempre nos va a invitar y nos llama a ser diligentes, a no ser perezosos en ningún sentido, ni en el espiritual, ni en el físico. Sigamos leyendo. Proverbios capítulo 19, versos 2 y 3 dice: el alma sin ciencia, el alma sin conocimiento, no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. O sea, aquí lo que está diciendo, aquel que no piensa lo que hace, peca. Verso 3: la insensatez del hombre tuerce su camino. Aquel que es insensato, y la Biblia nos da muchos ejemplos del insensato, que también no toma consejo, rechaza la sabiduría. Este insensato dice, tuerce su camino, su propia insensatez tuerce su camino, porque no piensa, como decía el versículo anterior, porque se apresura con los pies, no piensa antes de actuar. Y luego dice el verso 3, y luego contra el Señor se irrita su corazón cuando le va mal, cuando fracasa, cuando choca, se enoja contra Dios, culpa a Dios de su necedad, culpa a Dios de su insensatez, cuando él tenía que haber pensado antes de actuar, tenía que haber pensado antes de comprar, tenía que haber pensado antes de invertir, tenía que haber pensado antes de casarse, tenía que haber pensado antes de tener hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay que pensar antes, buscar la sabiduría de Dios, ser guiados por Dios, no apresurarse, siempre esperar en los tiempos. Hay tiempo para todo. Proverbios, capítulo 12, verso 26, dice también: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Este es el caso de el ciego que guía a otro ciego. Ya sabemos lo que sucede, que si el ciego se cae a un agujero, ambos caerán en él. Y la función del justo es de guiar a otros. Pero el caso de quienes siguen a otros, debieras preguntarte
sinceramente, ¿a quién estás siguiendo? ¿Quién te guía? ¿Nombre o la palabra de Dios? Porque puedes estar siguiendo a un ciego y ambos caerán a un hoyo. O el caso de que alguien te esté siguiendo a ti, que alguien tenga puesta la vista en ti como ejemplo a seguir. ¿A quién estás guiando? Por eso, cuidado, examina tu caminar, porque siempre habrá gente nueva, gente que te va a admirar a lo mejor, gente que a lo mejor va a querer imitarte o seguirte. Y si vas por mal camino, si estás dando mal ejemplo o mal testimonio, ambos van a caer, como el caso del ciego que sigue a otro ciego. Estamos hablando de los caminos, de los diversos caminos que nos menciona la Biblia. Isaías capítulo 56 verso 11 dice: y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Aquí este pasaje está hablando de los encargados de guiar al pueblo de Dios, los encargados de llevarlos a la verdad, los encargados de enseñar las Escrituras. No lo estaban haciendo. Se empoderan y toman el lugar de Dios. La Escritura dice que el Señor es nuestro pastor. Y la función de cada líder que exista, guía, pastor, apóstol, sacerdote, padre, o como se le llame, quien enseñe las Escrituras, su función de pastorear, de llevar las ovejas a donde Dios, el pastor de los pastores, quiere que las lleven, como los perros pastores. Por eso que este versículo arranca y le dice: esos perros comilones. Dice: estos pastores no saben entender. Ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Por eso que no tenemos que seguir nuestros propios provechos. Si estamos sirviendo a Dios, si somos ministros de Dios, si somos los encargados de administrar las cosas de Dios, no debemos ver por nosotros, sino que ver por el rebaño de Dios, que es su rebaño. Esa es nuestra función. Hablando de los caminos, como decía acá, los que siguen sus propios caminos, los que buscan su propio provecho, los que ven por su lado y no por el otro, no ven por el prójimo, no hay amor. Eso es sus propios caminos. Judas 1:11 nos habla de otro camino y dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Y bueno, ¿cuál es ese camino? El contexto de
este pasaje nos dice que las obras de Caín no eran buenas, eran malas. Y Caín se fue por el sendero de la envidia. Siguió la ruta del celo, que lo llevó a matar a su hermano. No anduvo en el camino de hacer la voluntad de Dios, no anduvo en el camino de justicia, no anduvo en el camino de la sabiduría, no anduvo en el camino de hacer la voluntad de Dios, no anduvo en el camino de obrar en Dios, no anduvo en el camino del amor de Dios. Se fue por el camino de la envidia, siguió por la carretera del odio, y esto terminó en un homicidio. Examinemos nuestro corazón y veamos si hay envidias, si hay celos, si hay contienda, si hay odio, porque si los hay, se han desviado nuestros pasos y estamos andando por el camino de Caín. Tal vez usted me dirá, es que yo no he matado a nadie, ni nunca voy a matar a nadie. Pero Primera de Juan, capítulo 3, verso 15 dice, todo aquel que aborrece, que odie, que menosprecia a su hermano, es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces podemos ser homicidas si nos vamos por el camino de la envidia, por el camino del odio, del celo, de la contienda. Terminaremos matando a alguien. Examinemos qué ruta estamos siguiendo y no sigamos el camino de Caín. Y en esto de los caminos, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, nos habla de otro camino. El camino de Balaam. Segunda de Pedro 2, verso 15. Dice, han dejado el camino recto. Ojo, han dejado el camino recto, o sea, estaban allí. Y se han extraviado. Se han extraviado del camino. ¿Cómo? Siguiendo el camino de Balaam. Balaam murió hace mucho, pero se refiere a conseguir los pasos, conseguir el ejemplo de este Balaam. Dice, el cual amó el premio de la maldad. ¿Y cuál es ese premio de la maldad? Es ser reconocidos, aplaudidos, admirados. Es el amor al dinero, el lucro. Todo eso está en este camino. La avaricia es un gran mal que existe y es la razón del extravío de muchos que se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Por avaricia se convierten en mercaderes de la fe. Y la Biblia nos habla acerca de esto. No sigamos ese camino.
Y en el mismo capítulo 2, unos versículos más adelante dice, en el verso 20 y 21 del capítulo 2, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ciertamente dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por eso, examinemos nuestros pasos, veamos hacia dónde se dirigen nuestros pies y que estén abiertos nuestros ojos. Necesitamos que Dios nos guíe. Necesitamos hacer su voluntad. Salmo 84, verso 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué caminos? El camino de verdad, el camino de justicia, el camino de rectitud, el camino de santidad, el camino del amor, el camino de justicia, el camino de integridad, el camino de la sabiduría. Esos son los caminos de Dios. Para andar como debemos andar y saber por dónde debemos andar, necesitamos las Escrituras, necesitamos la palabra de Dios. Ella nos iluminará y ordenará nuestros pasos. Salmo 119, verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pregunta allí, y la respuesta es, con guardar tu palabra. ¿Cómo podemos limpiar nuestro caminar? Guardando, cumpliendo, viviendo la palabra de Dios. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínese, no solo ilumina mis pies, sino que ilumina mi caminar en medio de tanta tiniebla y en un mundo donde hay mucha oscuridad. Su palabra nos alumbra. Ella es una antorcha, dice la Escritura, que nos alumbra. Ella alumbra nuestros pasos, nuestro andar, para que no tropecemos, para que no caigamos, para que no nos desviemos. Ella alumbra nuestro caminar. Es por eso la importancia de leer las Escrituras. El Salmo 119, verso 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra. Vuelvo a repetir, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna maldad se enseñoree de mí. La palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios ordena nuestros pasos. La palabra de Dios limpia nuestro caminar. Nos alumbra para no tropezar, para no chocar, para no caer, para no desviarnos.
ahora que ya sabemos acerca de estos caminos y por dónde debemos andar, debemos examinarnos y pedirle a Dios nos muestre cómo andamos en base a lo que hemos leído, en base a lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué ves en tus pasos al reflexionar? ¿Qué camino sigues o a quién estás siguiendo? Examinemos nuestras sendas, porque hacia donde apunten tus pies, hacia allá vas. Si nos damos cuenta que se ha torcido nuestro andar, debemos enderezar nuestras sendas. Si se han desviado nuestros pasos y alejado de Dios y de su voluntad, debemos volvernos a Dios y caminar por el camino de Dios, que es camino de justicia, que es camino de rectitud, que es camino de verdad, camino de integridad, camino de santidad. Por este camino, por estos senderos, debemos transitar siempre. Por allí debemos andar y no desviarnos hacia ningún lado. Mantener la vista fija en el blanco, que es nuestro Señor. Tener fija la mirada en la meta y que Dios guíe nuestros pasos para no desviarnos. Cada día en esta carretera de la vida tendremos al frente muchos caminos, como hemos visto en la reflexión del día de hoy. Pero si dejas que Dios guíe tus pasos, si permites que Él te dé dirección, en la medida que conozcas su voluntad, escudriñes las Escrituras, discernirás y escogerás el camino correcto. Andarás en justicia, en amor, rectitud, verdad, integridad, santidad. Serás diligente y no perezoso. Serás sabio y no necio. Tu andar será bueno y no malo. Salmo 25, versos 4 y 5 dice: Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y mientras nos queda camino por recorrer, no demos pasos en falso en este caminar. No volvamos atrás en este andar, tampoco nos detengamos, sino que caminemos siempre adelante, paso a paso, y siempre caminando por el camino de Dios. Si caminas por sus sendas, nunca caminarás solo. Él te guiará en cada paso que debas andar. Hallarás dirección en su palabra. Acepta su consejo, enseñanza y corrección para que no te engañen y para que no se desvíen tus pasos. Y recuerda, en cada día y a cada momento, en cada paso, en cada decisión, a la luz de las Escrituras, examina tus pasos. Bendiciones.